Hola amigos de la Iglesia Getsemaní, amigos y miembros de esta familia, muchas gracias por conectarse, gracias por todo el apoyo. Hoy también tenemos reunión presencial, pero también gracias a todos los que se conectan. Muchas gracias a los que han seguido orando, los que han seguido participando en forma virtual o presencial, gracias a los que han seguido ofrendando. Esto nos ha podido ayudar a seguir ayudando, apoyando, colaborando con familias de la iglesia que han perdido su trabajo durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de paro. Muchas gracias a todos por ese apoyo, por sus oraciones, sobre todo por el respaldo. Tal vez usted se ha hecho esta pregunta, o al menos la ha pensado: ¿por qué no podemos llevarnos bien? ¿Por qué la gente no puede llevarse bien la una con la otra? ¿Por qué no podemos llevarnos bien en la familia? ¿Por qué no podemos llevarnos bien en el trabajo? ¿Por qué no podemos llevarnos bien en la iglesia? ¿Por qué no podemos llevarnos bien en el país, en esta ciudad? Esa pregunta no está muy lejos de la pregunta que Santiago se hace al comenzar el capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 1 dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Si lo notó, el capítulo 3 termina hablando de paz, pero el capítulo 4 de Santiago empieza hablando de guerra. Ahora, si la paz es el resultado de sembrar la justicia, ¿por qué surgen las guerras? ¿Por qué hay tanto conflicto? Santiago da por hecho, al hacer esta pregunta, no que pueda haber conflicto entre las personas, no que pueda haber conflicto en las familias, no que pueda haber conflicto en la iglesia, no que pueda haber conflicto en un país. Él da por hecho que eso va a suceder. Y entonces, ¿por qué pregunta de dónde surgen? Porque creo que él es una persona sabia y más inspirado por Dios, y Dios conoce nuestro corazón y sabe que a esa pregunta nosotros contestaríamos siempre evadiendo nuestra responsabilidad. Porque siempre la responsabilidad en un conflicto nosotros tendemos a echarle la culpa a otra persona, a las circunstancias, a mi familia, al presidente, a la economía, a la policía, a mis padres, a mis hijos, a mis abuelos, al pastor, a las instituciones, pero nunca asumimos la responsabilidad. Ahora, Santiago no se va por las ramas. Santiago es una persona que, por eso su carta al escribirla es tan corta, porque él no se dedica y no se explaya en explicaciones teóricas, sino que va al punto y describe y contesta la pregunta ¿por qué no podemos llevarnos bien? Con otra pregunta. Y así es como lo leemos en la segunda parte del versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Ahora, esa pregunta es una respuesta, una pregunta retórica que en sí lleva la respuesta a la pregunta que acaba de hacer. Para Santiago lo que está claro es que la causa de los conflictos entre nosotros los seres humanos no son los factores externos, sino algo que está dentro de nosotros. La guerra, los conflictos entre las personas son el resultado de la guerra y el conflicto que tenemos internamente en nuestro corazón. En el corazón de cada persona hay un conflicto. Por eso, como alguien dijo, el corazón del problema es el problema del corazón. Y Santiago pasa a hacer una descripción, tal vez una de las descripciones más crudas, más horribles, pero más reales de cómo es nuestro corazón, el corazón del ser humano lleno de conflicto interno, esa lucha interna que hay dentro de nosotros. Escuchen bien lo que dice Santiago a partir del versículo 2 del capítulo 4. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Por favor, resista a la tentación de entender, de creer que Santiago está describiendo aquí el corazón de las personas delincuentes o mafiosos o guerrilleros o paramilitares o policías o estos manifestantes que
vandalizan. No, él no está describiendo el corazón de las personas que nosotros consideramos malas. Recuerden, Santiago no escribió a delincuentes. Esta carta de Santiago, él no la escribió a delincuentes, la escribió a creyentes. Es decir, ¿a quién cree que le está diciendo que así es el corazón de las personas? Así es el corazón nuestro. Escribió a personas como nosotros, personas de iglesia, personas de bien, como nos creemos. ¿Y cómo describe el corazón de las personas? Es decir, cómo Santiago pinta el corazón de nosotros, los creyentes. Los describe como ambiciosos, asesinos, envidiosos, conflictivos, pendencieros, autosuficientes, orgullosos, prepotentes y manipuladores de Dios, manipuladores de la fe. Imagínense tener una congregación así. Santiago le está describiendo a los miembros de su iglesia y dice que así es el corazón de sus miembros, de los creyentes de su iglesia, capaces de hacer lo que sea para obtener lo que desean, porque lo que los impulsa, como dice allí al final de ese texto, es satisfacer sus propias pasiones. Es decir, lo que les impulsa es su egoísmo, es esa ambición egoísta, que desean tener cosas, que desean por encima de los demás, que envidian lo de los demás, que matan. De pronto usted dice, ay, pero nosotros no matamos a nadie, pero recuerde, Jesús dijo que aún con nuestras palabras podemos matar, asesinar a nuestros hermanos. Ahora, en los siguientes versículos, a partir del versículo 4 del capítulo 4, Santiago habla acerca del conflicto con Dios, porque hay algo que quiere dejar muy claro Santiago. Santiago deja en claro que el conflicto con las personas, el orgullo, el egoísmo causa conflicto con las personas, pero también causa un conflicto con Dios. Y así describe ese conflicto con Dios. Versículo 4 en adelante. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si nuestro egoísmo, si nuestro orgullo, si nuestra ambición egoísta nos pone en conflicto, nos pone en guerra con los demás, si nuestro orgullo y egoísmo y ambición egoísta nos pone en conflicto, en guerra con Dios, pues Dios le declara la guerra al orgullo, a ese egoísmo en nosotros. Ahora, si el orgullo, el egoísmo, la ambición es la causa del conflicto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a eso? ¿Cuál es la solución a ese conflicto que está dentro de nosotros? La respuesta es esta. Esta es la respuesta que da Santiago. La solución a los conflictos es la gracia. La solución a los conflictos es la gracia. Y la frase que para mí me permite escuchar esa terrible declaración de cómo es el corazón de nosotros los seres humanos y de nosotros los creyentes, y aún así tener esperanza, es esa frase final del versículo 6, pero da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Escuche esto, ni usted ni yo estamos solos en esta batalla, en esta guerra. Nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, puso los pies sobre la tierra y sabe lo profundo y lo difícil que es esa batalla interna en nuestro corazón. Y su gracia no es solamente gracia para perdonar nuestro pasado. Su gracia no es solamente gracia para asegurarnos un futuro en la eternidad. Su gracia es gracia para esta guerra en este momento presente de nuestra vida. Su gracia es mayor que cualquier guerra feroz que cualquiera de nosotros esté viviendo dentro de nuestro corazón. Todos, Santiago dice, todos tenemos una guerra interna, una lucha ya en nuestra mente continuamente. Pero Jesús
nos da su gracia, Dios nos da su gracia y su gracia es mayor que cualquier conflicto en nuestros corazones. Esa gracia nos permite salir de la oscuridad y mostrarnos tal como somos y ser sinceros con el Señor y decir algo así como: sí, Señor, Santiago 4 me describe a mí. A veces amo tu reino, a veces encuentro mi mayor gozo en todo lo que tú haces en este mundo. A veces mi mayor alegría es escuchar tu palabra, seguir tu evangelio, conocer tu amor, y eso me lleva a tener momentos de mucho gozo y ser paciente y generoso y ser amable. Pero también, Señor, tantas veces no lo soy. Tan a menudo estoy tan lleno de ambición egoísta y de orgullo y autosuficiencia. Tan a menudo me lleno de impaciencia y cualquier cosita me hace explotar de enojo. Tantas veces digo cosas que no tienen nada que ver con tu amor y tu reino y tu evangelio. Por eso, Señor, confiando en tu gracia, corro hacia ti y no me alejo de ti. Es decir, la gracia me hace saber quién soy, pero también la gracia me hace saber quién es Dios y cuánto puedo confiar en su amor, cuánto puedo confiar en Él para que mi vida sea transformada. Bueno, entonces, si esa es la descripción que hace Santiago de cómo es nuestro corazón y por qué hay tanto conflicto en todas las relaciones humanas, si eso es lo que Santiago describe que tenemos dentro de nuestra vida y eso es lo que Santiago dice que lo único que lo soluciona es la gracia de Dios, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Y allí es donde termina este texto del capítulo, de la primera parte del capítulo 4. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, sométase a Dios. Sométase a Dios. Versículo 7, la primera parte dice: así que sométanse a Dios. Y los animo a que usted consciente y sinceramente vaya a Dios una vez más y cuando pueda, en un lugar tranquilo, que esté solo, usted pueda decirle al Señor algo así como: Dios, una vez más me rindo a ti, una vez más te entrego mi vida a ti y a tu reino, y te pido que me ayudes a librarme de mi propio reino. Señor, por favor, ayúdame. Esa es una oración de rendición, una oración de reconocer que necesitamos someternos al Señor. Y es simplemente decirle: Señor, yo quiero que tú seas Dios. Y quiero que tú seas el que controle y lleve y guíe mi vida. Deje que Dios sea Dios, el Dios de su vida. Y ese es el punto de partida, para que nuestra vida se libere de esos conflictos, pero también de eso que genera esos conflictos, es decir, el orgullo, el egoísmo, la ambición. En segundo lugar, resista al diablo, resista al diablo. Versículo 7, la segunda parte, dice así: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es otra forma de decirnos que en esta batalla debemos estar atentos, alertas, despiertos, vigilantes. El pecado siempre está buscando destruir nuestra vida. El pecado siempre está buscando destruir su vida, su familia, sus amistades, sus relaciones. Y tenemos que ser cada vez más conscientes de que eso es lo que busca el pecado. El pecado no busca hacernos felices, el pecado busca destruir nuestra vida. Y la mejor forma de resistir al diablo es lo que nos dice la primera parte del versículo 8. ¿Quiere resistir al diablo? Miren lo que dice la Biblia: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Por eso, en tercer lugar, lo que debemos hacer es, en tercer lugar, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Ahora, ¿cómo se acerca uno a Dios? Jesús fue muy claro en decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, sino por mí.
El camino al Padre es Jesús. Por eso acérquese a Jesús, conozca a Jesús, ame a Jesús, siga a Jesús, viva como Jesús. Por eso leemos la Biblia, por eso nos congregamos para conocer mejor a Jesús y a la familia de Jesús. Por eso servimos a los demás en nombre de Jesús. Por eso pasamos tiempo a solas con Jesús. Porque cuanto más tiempo pasa usted con Jesús, pasa más tiempo con Dios, mejor se va a llevar con otras personas. El conflicto en su vida está directamente relacionado con el tiempo que usted pasa a solas con Dios. Y aquí hay una gran promesa. Cuando yo sinceramente me acerco a Dios, Él promete que se acerca a mí. Es una promesa. Si usted se acerca a Dios, Él se va a acercar a usted. En cuarto lugar, arrepiéntase y pida perdón. Arrepiéntase y pida perdón. Esto es lo que dice la segunda parte del versículo 8. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras palabras, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestra conducta, nuestro comportamiento, que son impulsados por el egoísmo, la ambición, la prepotencia, el orgullo. Como dice allí, límpiense en las manos, es decir, lo que hacemos. Ustedes inconstantes, es decir, aquellos que, está hablando de esa palabra inconstantes, aquellos que un día confían en Dios y otro día confían en otra cosa, prefieren seguir otro camino que el camino del Señor y purifiquen su corazón. Y entonces llegamos al versículo 9. El versículo 9 dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. En quinto lugar, Santiago dice, llore, llore. Creo que aquí hay un claro llamado de la Biblia para que nos entristezcamos, para que lloremos. No creo que el problema de la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XX, es que llore mucho o esté muy triste. Tal vez la debilidad de la iglesia es que lloramos muy poco. Tal vez si viéramos nuestro pecado con la claridad y seriedad con la que Dios lo ve, no podríamos parar de llorar. Tal vez hemos perdido el sentido de la fealdad del pecado, de lo horrible de nuestro pecado y de las consecuencias dolorosas del pecado. Y tal vez somos capaces de mirar nuestro pecado y no sentir nada. Y sentir que es un juego, que es algo que no importa. Por eso quiero hacerle una pregunta a usted, hermano, hermana, amigo que me está viendo, que me está escuchando. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por la condición de su corazón, del pecado de su vida? ¿Cuándo fue la última vez que derramó lágrimas por su pecado? Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero la iglesia del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI no lloramos. Lloramos oyendo canciones que nos llegan al corazón, porque nos revuelven los sentimientos, tocan la fibra de nuestras emociones. Pero no lloramos por nuestro pecado, no lloramos por la condición de pecado de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestra familia. No lloramos por las consecuencias que traerá el pecado que estamos sembrando como personas, como familia, como iglesia, como sociedad. Y finalmente llegamos al versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dios da la bienvenida a los necesitados, Dios da la bienvenida a los más débiles, Dios da la bienvenida a los pobres, Dios acoge al que llega a Él con honestidad y con humildad. Y Él nos dice estas hermosas palabras, el que a mí viene, nunca
lo voy a dejar por fuera. Por eso, permítame decirle enfáticamente, venga de nuevo a Dios, acérquese de nuevo a Dios, venga a Dios, venga al Señor, venga a Jesús. Su matrimonio necesita que usted venga al Señor. Sus hijos necesitan que usted venga al Señor. Esta iglesia necesita que usted venga al Señor. Sus amigos necesitan que usted venga, regrese al Señor. Nuestra sociedad, nuestro país necesita que usted venga al Señor. Porque el problema, como lo ha descrito, lo ha diagnosticado la palabra de Dios en esta enseñanza, el problema de las divisiones, de los conflictos, de las guerras, no está por fuera de nosotros, sino dentro de nuestro corazón. Ese amargo conflicto en nuestra vida necesita que Jesús ponga paz en nuestra vida. Por eso la promesa del Señor es: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es decir, reconozcamos nuestra condición, reconozcamos la necesidad que tenemos de Jesús y de su paz en nuestra vida. Necesitamos reconocer humildemente, dejar a un lado nuestro orgullo de creer que podemos resolver nuestros problemas solos, de que podemos solucionar todo y manejar nuestra vida y que somos capaces sin Dios. Necesitamos humillarnos delante de Él. Por eso, venga al Señor. Cuando usted viene al Señor, Él escucha, Él lo acepta, Él lo perdona, Él restaura su vida y Él cumple sus promesas. Venga al Señor Jesús. Su corazón necesita a Jesús para que en su corazón haya paz. Y cuando tengamos esa paz en nuestra vida, que se aplaque ese conflicto en nuestra vida, no solamente tendremos paz nosotros, tendremos paz en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro país, pero sobre todo tendremos paz con Dios. Yo le invito a que usted rinda su corazón al Señor, renueve su entrega al Señor y le diga: Señor, necesito que tomes el control de mi vida. Le voy a invitar a orar. Padre, nosotros reconocemos cuánta necesidad tenemos de ti, porque nuestro corazón está lleno de orgullo, lleno de ambición egoísta. Nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestra envidia llenan nuestra vida. Y Señor, cuánto dolor causamos, no solamente nos causamos a nosotros mismos, sino causamos a otras personas. Causamos dolor a nuestros seres queridos, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el trabajo, con nuestros amigos, en nuestro país. Señor, cuán horroroso es nuestro pecado, pero cuán fácilmente lo olvidamos, Señor. Cuán fácilmente olvidamos que nuestros pecados tienen consecuencias dolorosas en nuestra vida y más allá de nuestra vida. Por favor, perdónanos. Rendimos nuevamente nuestra vida a ti. Llegamos y nos acercamos a ti, venimos ante ti con la humildad de reconocer que te necesitamos, porque solos no podemos. Solamente nos llenamos de egoísmo, de rencor, de ira, de orgullo, de vanidad. Por favor, perdónanos. Haznos conscientes de cuánto necesitamos de tu gracia que lo cambia todo, tu gracia que nos da una nueva oportunidad, tu gracia que nos da la paz que necesitamos dentro y fuera de nuestras vidas. Por favor, Señor, acepta de nuevo nuestra vida que la ofrecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Por favor, recuerden la bitácora el próximo miércoles a las 6:30. Dios los acompañe, que pasen un lindo día, cuídense mucho, por favor.